Está con nosotros don Antero Flores Arauz, ex candidato a la presidencia, miembro del Congreso de la República, y está también con nosotros don Francisco Diez-Canseco, abogado y líder de Perú Nación, para hablar de todos estos temas. A ambos bienvenidos, gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Buenas noches, encantado de estar acá. ¿Qué piensa don Antero de esto? Con Pancho, que somos amigos, me llevaba al colegio. No. Yo lo llevaba y él me traía. Así es. A ver, ¿qué piensan primero de lo que ha pasado con las decisiones del fiscal, ¿no es cierto? De sacarlos, ponerlos, dar retroceso, y de lo que está ahora diciendo el fiscal José Domingo Pérez, que espera que el fiscal de la Nación no solo deje de ser fiscal de la Nación, sino que deje de ser fiscal, porque igual va a seguir entorpeciendo. Don Antero. Bueno, todo este proceso que hemos visto de algunos meses atrás y que ha derivado en lo que hemos visto desde el 31 de diciembre en estos 2 últimos días es de locura, de gente desaforada, todos sin ningún tino, sin ponderación, sin prudencia y poniendo en peligro con marchas, etcétera, que podían ser infiltradas a todo el país. Realmente ha habido mucha irresponsabilidad de todo lado en este asunto. Y este desenlace, por lo menos parcial, del cambio de actitud del doctor Chávarri como fiscal de la Nación, volviendo a poner en los cargos a los fiscales Vela y Pérez, realmente inesperado, sorpresivo. Creíamos que esto iba a pasar, pero por una decisión de la Junta de Fiscales Supremos. No ha sido así. Ha dado marcha atrás después de un par de días. O sea, los señores han estado fuera de la investigación Lavajato el 1 de enero, que es día inhábil. Sí, nada más. Y las últimas horas del 31. Y, sin embargo, ha quedado algo que es bien grave. Si bien es verdad que con el cambio de estos 2 fiscales había un retroceso, porque cualquiera que lo sustituya tiene que entrar a estudiar el expediente, las carpetas fiscales, la frondosidad de folios de estas cosas, y que significa un retroceso porque comienzas de atrás y no de donde estás. Y por otro lado también se ponía en peligro los acuerdos que podrían llegarse o que habrían llegado sin estar todavía firmados con Brasil. Lo cierto es que todo eso se soluciona quedándose estos 2 fiscales donde están. Pero oigan, ha quedado una cosa pendiente. Estos 2 fiscales, sobre todo el doctor Pérez, han sido bien indisciplinados, e incluso en la misma televisión lo hemos escuchado el día 31 poniendo, y ayer también nos declaramos en rebeldía. ¿Qué tal indisciplina? Y aquí no pasa nada. No puede ser. Yo creo que habría que iniciar algún proceso, suspenderlo hasta que se termine Lavajato y después sustanciarlo, porque es grave cuando una institución, sobre todo jerárquica, y una institución como es el Ministerio Público, esencial porque son titulares de la acción penal, se producen estas situaciones de indisciplina. Eso tampoco puede permitirse. Don Francisco Diez-Canseco, ¿usted qué piensa sobre este tema? Yo mi partido planteó hace 2 años un proyecto de ley congelado en el Congreso para crear el Consejo Nacional de Moral Pública, como un ente externo que debería formar tribunales de honor al interior del Ministerio Público y del Poder Judicial y empezar a limpiarlos de corruptos. Porque lo que ocurre es que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial están plagados de fiscales, funcionarios o jueces, vocales, etcétera, corruptos. Esa es la verdad del asunto. Esto ha llegado ya a un punto que realmente ha exasperado a la población. Porque esas manifestaciones que han surgido, impulsadas por algunos sectores, pero también son fruto de la protesta popular que está harta de la situación de corrupción sistémica que ha permitido o que ha generado 5 presidentes corruptos en los últimos 35 años, que ha provocado situaciones por las cuales, por ejemplo, Odebrecht en la construcción de las interoceánicas
presupuestó 1.000 millones de dólares y el presupuesto final fue de 4.233 millones de dólares. Entonces, en esas circunstancias se tienen que tomar medidas enérgicas. Está bien claro que Pedro Chávarri se debe ir de la Fiscalía. Eso lo tenemos bien claro todos. Yo creo que ya no hay alguien que sostenga lo contrario, ¿no? O no sé que me Yo, equivoco, no sé yo si don lo que Antero creo es piensa que lo contrario. Chávarri se ha debido ir antes. Calculó mal sus tiempos y calculó mal o no consultó con sus aliados Alan García y Keiko Fujimori, que lo han venido evidentemente sosteniendo en el Congreso. Y por supuesto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vizcarra regresó, dio otro golpe político, presenta un proyecto de ley que deberíamos analizar ahora, porque a mí me parece que tiene sus bemoles y habría que revisarlo muy bien antes de que se pueda seguir adelante con este proyectito, y se han sentido nuevamente sitiados. Keiko ha salido ahora a decir que sigan adelante con el proyecto. Que lo apoyen, más bien. No, claro, que apoyen el proyecto de declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Le quitó todo el piso a Chávarri, evidentemente. Luego, García sigue insistiendo que él nunca recibió millones, cuando todo el Perú sospecha que sí los ha recibido. Pero su bancada también ha pedido la cabeza de Chávarri. Claro, ahora, después de defenderlo a Chávarri hace 2 días. Ahora se cambian porque van con la corriente. Políticos oportunistas y corruptos, esa es la verdad, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Porque realmente estamos todos indignados con lo que ha venido ocurriendo. Y se lavan las manos y cambian de opinión y aquí no ocurre nada, ¿no? Finalmente, Domingo Pérez y Vela deben continuar con las investigaciones, pero tampoco eso quiere decir que se les debe endiosar o que es dable el tipo de insurrección que han protagonizado en el Ministerio Público. Sí, claro, eso por eso yo le preguntaba a don Antero en la primera parte de mi pregunta. Eso a mí me preocupa muchísimo porque puede terminar subiéndosele toda la cabeza y haciendo daño. Por ejemplo, yo no sé qué piensa usted, que además es abogado, del hecho de que el fiscal ya no solamente pida la salida de Chávarri de la Fiscalía de la Nación, sino de la institución. O sea, lo dice, ya no debe ser fiscal ya ni de la Nación, ni Supremo, ni nada. ¿Me permite, Antero? Sí, claro. Sí. Yo creo que eso ya es de orden personal y tiene dirección política. Está bien claro que aquí hay además, de una u otra forma, un pleito entre caviares, apristas y fujimoristas. Esa es la verdad del asunto. Por ejemplo, el nombramiento que ha hecho Vizcarra de este señor, el que ha sido de la OMPE, ¿cómo se llama?, que ahora es de la Católica, como presidente de la Fernando Comisión Tuesta. Tú estás Soldevilla. Tuesta Soldevilla, que fue mi asesor en la mesa del diálogo de la OEA, a quien yo conozco perfectamente bien, demuestra pues una caviarada completa. Luego, las contradicciones. En el referéndum, Vizcarra apoyó, y yo apoyo también la bicameralidad, se vio obligado a pedir que se vote en contra porque le metieron un torpedo para que no se pueda utilizar la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo como una forma de coactar la aprobación de leyes. Y ahora tú estás sale a decir que hay que aprobar la bicameralidad. ¿Qué clase de juego está el país? ¿Qué clase de irresponsabilidad está llevando a la falta de gobernabilidad que todos estamos persiguiendo? Es tremendo. Pérez yo creo que debe seguir y además hasta ahora ha demostrado lo que tú quieras, pero se ha tirado abajo a los intocables, tipo García, tipo Keiko y los demás. Eso es muy importante en un país donde ha habido tanta impunidad durante tantos años. Y por eso Pero- es la reacción de la población. sin Exactamente, pero tampoco se debe sobredimensionar a Pérez. Que él pida que salga a Chávarri hasta de vocal de fiscal supremo, yo estoy de acuerdo con él, pero que también pida que salga Pablo Sánchez y todos los demás que han sido nombrados por un Consejo Nacional de la Magistratura absolutamente corrupto. Sí, por lo tanto, su cuestionadísimo. plataforma moral para estar ahí no existe. Deberían cambiarlos a todos, no solamente a Chávarri. Don Antero. Si bien es verdad que hay un dicho muy antiguo, murió San Francisco y ni pizca de falta le hizo al convento, también es verdad que eran necesarios estos fiscales para no retroceder en la investigación. Pero eso no puede dejar sin tramitarse en algún momento un procedimiento disciplinario. No pueden haber personal subalterno en grado de fiscales, fiscales de primera instancia, fiscales superiores, que vayan a pechar a fiscales supremos o al fiscal de la nación y con expresiones sumamente duras y declarando incluso en la televisión, y lo hemos visto todos, nos declaramos en rebeldía. ¿Qué es esto? Eso no puede admitirse. Yo no estoy de acuerdo con una serie de peticiones que han hecho ellos de el tema de detenciones preliminares, de detenciones provisionales, etcétera, de 36 meses, me parecen excesos, pero siempre en un sistema de doble instancia tienes una segunda que lo puede corregir. Pese a todos los males y a todos los problemas, yo me quedo con estos fiscales para que no se entorpezca el proceso, pueda seguir
y no se caiga el acuerdo con Brasil. Pero en algún momento tienes que afrontar el tema ¿Y disciplinario. se queda con el fiscal de la Nación? Con el fiscal de la Nación ha quedado debilitado con todas estas marchas, contramarchas y este repudio ciudadano que lo ha hecho retroceder. Hoy día el fiscal de la Nación no tiene ninguna autoridad. Si pide en su despacho un café, nadie se lo va a llevar. Se lo van a dar, pero sin azúcar. Discúlpame, o con veneno. Ha quedado absolutamente debilitado. Entonces, ¿cómo puedes tú manejar una institución en la que has perdido autoridad, en que has perdido prestigio, en que ya no te obedecen? Y no solamente no te obedecen, sino los inferiores te dicen, lárgate. Quedó totalmente desfasado. Así no puede dirigir una institución. Sí, hay algunos pares, como el Pablo problema Sánchez, no es solamente que que cambió no su pueda cabeza también. dirigirla, ¿no? Él se ha desautorizado a sí mismo. Son los antecedentes. Esto ha estado rodeado. Antecedentes que los podemos nosotros remontar hasta la época de Blanca Nidia de Colán, en la cual él no era fiscal supremo, pero colaboró con el gobierno, así es, con toda la corrupción que hubo en esa época manejada por Montesinos. De manera tal que no es pues un trigo limpio. Pero hay que revisar a todos los demás. Y el otro detalle que a mí me preocupa es que en el proyecto de ley el presidente Vizcarra ha presentado al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público, se plantea la creación de una junta provisional transitoria de fiscales supremos, integrada ahora por los fiscales supremos adjuntos. Sí. Y salen todos los titulares. Bueno, el problema es que los adjuntos también han sido nombrados por el mismo corrupto Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pero todos, pues, doctor, Todos. Entonces, han ¿qué sido es lo que nombrados están por ellos? cambiando ahí? Y habría que analizar qué juegos están haciendo, porque sabemos perfectamente bien que aquí hay un juego político que pretende favorecer a determinados sectores. Izquierda. Otro detalle que a mí me preocupa, si hablando del convenio con Odebrecht, que debería conocerse en su integridad en el momento apropiado antes de que se firme, es que por lo que he visto hay dos cifras que se juegan. Una por la cual la indemnización que tendría que pagar Odebrecht es de 610 millones de soles y la otra de 675. En cualquier caso, una inicial de 80 millones y paga en 15 años. Muy bien, muy bonito. Estamos hablando de menos de 200 millones de dólares de indemnización, cuando, por ejemplo, solo en las interoceánicas, las tres interoceánicas, los presupuestos iniciales estaban en el orden de 1.000 millones de dólares y con las adendas respectivas llegaron a 4.233 millones de dólares. No hay comparación entre una cifra y la otra. En el caso, por ejemplo, de la hidroeléctrica de Chaglia, valorizada en 1.200 millones, el propio ministro de Justicia anunció a comienzos de diciembre que se iba a vender en ese monto, creo que a una empresa china, que de ahí había que detraer 518 millones de dólares de gastos tributarios, laborales, etcétera, con lo cual el neto que recibiría Odebrecht estaba en el orden de unos 600, 640 millones. Y entonces la mitad como indemnización para el Estado y la otra mitad para Odebrecht. ¿Por qué? Con todo lo que ha hecho Odebrecht todavía no determinado en cuanto al monto que le debe al Perú, ¿por qué van a permitir que Odebrecht se lleve 320 millones de dólares? Y frente a esto, ¿qué es lo que se está pensando? Que esos 610 millones los va a pagar con el dinero que va a recibir por su propia hidroeléctrica, Sí, claro. que rebasa largamente el monto de indemnización que han negociado los fiscales. Porque además va a poder seguir trabajando. A mí me parece que esa es una negociación onerosa para el Perú, cuestionable y que debe ser revisada. Esa también es una pregunta para Bántelo, porque... Pero permíteme, para terminar con el tema, ¿no? El otro tema es el siguiente. Se exonera de toda acción penal a los colaboradores eficaces que surjan de los predios de Odebrecht como consecuencia de este acuerdo. ¿Qué es esto? O sea, exonerados de toda acción penal, bueno, muy bien, porque se convierten en colaboradores eficaces, lo entendemos. Pero, claro, solamente referidos a los 4 proyectos. Entonces me conduce a otro tema. Los 4 proyectos involucran a personajes como Toledo, como García, como Félix Moreno. ¿Y dónde están Rutas de Lima? ¿Dónde está la conexión que tiene que haber para que a Susana Villarán la estén acusando de haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht? Aparentemente eso, en este acuerdo de 4 proyectos, se lo están saltando. Está el Cusco, está Costa Verde, está la Interoceánica. ¿Y dónde está la conexión con Susana Villarán? O lo que pasa es que las conexiones con la izquierda caviar han conducido a que se quiera exonerar por esta vía a Susana Villarán de toda acusación.
Eso Bueno, también tendría eso que ha sido una revisarse. crítica permanente. Ahora, yo quiero, lo que yo decía era, la pregunta para el anterior era, justamente el fiscal de la Nación ha sido criticado por decir que va a dar a conocer los detalles de lo que significa el acuerdo. Muchos peruanos leos en este tema diríamos, oye, sí queremos todos saber lo que dice el acuerdo con lujo y detalles, dónde están las comas, cuáles son los puntos, dónde están las mayúsculas, hay cursivas, queremos saber. Pero la ley, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Nos lo permite? ¿No nos lo permite? ¿Qué pasa ahí? Te soy franco, yo no soy penalista, no te lo puedo decir. No he estudiado el tema en profundidad. Porque lo que han salido a decirnos es que no se Es que puede según sí, la que ley. pero hay un detalle que yo te quiero mencionar y que podemos recordarlo antes, ¿no? Puede ser que la ley prohíba que esto se ventile antes de, lo cual no me parece conveniente porque es un tema que afecta a todo el Perú. Y si ya han adelantado ellos que van a pedir una indemnización o están pidiendo o han acordado de solamente 610 o 675 millones de soles versus todo lo que se ha robado doble del Perú, eso ya es una barbaridad. Pero otra cosa, el 21 de diciembre, el presidente Vizcarra firmó un decreto, el 344, nueva ley que modifica la ley de contratación del Estado, por la cual se prohíbe que el Estado contrate con quienes tengan juicios con el Estado o quienes estén denunciados, aunque no hayan sido Sí, claro, sentenciados. sería en contra de esa ley. Se estaría violando la ley. ¿Me permites participar? Claro que sí. Qué buena gente. No, pero es que tú dijiste antes lo que no sabías. Pues. Adelante, Por- don por Germán. eso La no cosa quise- específica. no quise Bueno, verte mal parado. gracias, qué buena gente. El tema de la reparación civil no puede ser una cuestión discrecional, lo que se me Exitosa. ocurre. Tenemos que llegar a conocer cuáles han sido los cálculos, cuáles han sido los criterios, por qué 600 y no 2.000, por qué no 10. Tiene que tener algún criterio y eso tiene que ser conocido. Tiene que haber una valorización técnica, tiene que determinarse en cada caso cuál fue el perjuicio para el Perú para poder determinar esa reparación, que yo, igual que Pancho, encuentro grosso modo insuficiente. No te puedo decir exactamente cuál es porque ninguno de los dos hemos hecho un cálculo, pero deberían hacerlo alguien y alguien técnico, cuerpo de tasaciones, no sé quién, antes de haberse... Y esa es una Hay un discusión que cálculo tiene, antes, tiene Sí, tiempo. ¿quién ¿no? lo tiene? Mira, en Brasil, Odebrecht declaró ganancias ilícitas por valor de 1.400 millones de dólares. Y la indemnización que le puso el gobierno brasileño ha sido de 2.800 millones, o sea, el doble. El doble. Ellos han declarado en el Perú que han pasado coimas por 29 millones y ya se ha descubierto que han pasado coimas por 44.3 millones de dólares. O sea que era una declaración falsa. Y luego han declarado que han recibido ganancias ilícitas por 143 millones de dólares. Por lo tanto, si seguimos la vía del Brasil, Por lo habría que menos cobrarles 286 millones de dólares, que es una Casi cifra, 300 millones de dólares. claro, largamente superior a la que han negociado estos fiscales, ¿no? Pero tiene que evaluarse en cada caso. No Claro. puede ser las cosas al tuntún. Así es. Este es un tema técnico. Y no nos olvidemos que cuando además negocia poca gente, tú no sabes cómo lo están negociando, ni por qué se dan determinados beneficios, por qué se dan determinados plazos. No es lo mismo recibir un pago cash que hacerlo a 15 años. El valor actualizado de ese dinero es muchísimo menor. Si tú quisieras dar... Claro, no es lo mismo lo que vale hoy que lo que vale acá Así 15 es, años. así es. Por más intereses que tampoco sabemos si los han Incluido en el calculado tema, o ¿no? incluido. Por eso este tipo de cosas tiene que ser bien estudiado previamente. Una pregunta final para ambos, por favor, Sí. y directa además. Ambos están claros en que el fiscal de la Nación no debe continuar. ¿Cuál es la vía, pregunto yo? De acuerdo a usted, ¿cuál es la vía? ¿La renuncia, hacerle caso a la medida del presidente presentada al Congreso, a la Junta de Fiscales Supremos? ¿Cuál es la vía, cree usted? Yo creo que la mejor vía sería la renuncia. Ya está debilitado, nadie le hace caso, se ha desprestigiado, es insostenible. Y el proyecto del Ejecutivo hay que verlo con pinzas, porque ya tenemos un antecedente que por estarse dejando pechar se hizo lo del Consejo Nacional de la Magistratura, sacando inclusive a los consejeros suplentes que nada tenían que ver con el asunto y que eran muchísimo, largamente
mejores que los titulares. Pero hay que verlo con pinzas. Y no creo que un tema del Ministerio Público puedes verlo aislado. Tienes que verlo con toda una reforma del sistema jurisdiccional. Tú no puedes estar dando golpecitos aquí, allá, etcétera. Esto es una cosa integral. La justicia no solamente es Ministerio Público, es Academia de la Magistratura, el nuevo Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional. Sí, claro, Poder Judicial, todo forma parte del sistema. Y tienes hasta además los temas de arbitraje y tienes la otra justicia, la justicia militar. Todo es un paquete. No puede estarse viendo simplemente, como parches. Oye, me vengo acá y ordeno a mis asesores que me hagan un proyectito y lo presento al día siguiente. Ya te está dando la impresión de que esto es a manotazo. Las cosas no se hacen así. No por mucho madrugar, insisto, se llega más temprano, se amanece más temprano. Hay que hacer las cosas bien. Y estas presiones y estas carreras a nada conducen. ¿Cuál debe ser el camino para la salida del fiscal de la Nación? Antes de responder esa pregunta, yo quisiera agregar algo. A mí me preocupa mucho que Odebrecht, como consecuencia de ese acuerdo, pueda seguir contratando con el Estado peruano. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Han coimeado durante 20 o 25, 30 o 35 años y van a volver a las andadas. ¿Quién los controla? En un escenario en el que todavía no ha habido una sola acción real y efectiva del gobierno, del Poder Ejecutivo, en contra de la corrupción sistémica que comprende no solamente el Ejecutivo, sino a todas las instituciones del Estado. Y algo más, Pancho, sí. Algo más. Las dos primeras partes de la cierta inmunidad a los delincuentes brasileros, la reparación civil, eso está considerado en las normas, pero ¿puedes tú pactar representando al Estado contra la ley de contrataciones y su reglamento que acaba de salir? Tú no puedes contra la ley, y menos parte del Estado, como son el procurador y estos fiscales, ¿no? Bueno. Ahora, finalmente, ¿cómo se... 30 segundos, por favor. 30 segundos. El planteamiento nuestro, de mi partido, está en un proyecto de ley en el Congreso congelado por el fujimorismo. Crear el Consejo Nacional de Moral Pública para que forme tribunales de honor que reemplacen a los órganos de control interno, pongan gente de afuera limpia, que la hay en el Perú, y voten a los corruptos. Eso hay que hacerlo de inmediato. El resto es toda una reforma que puede tomar 20 años y que no va a reformar nada. O sea que el Congreso ya no es Congreso, ahora es congeladora. Así es. Es un frigorífico. Gracias, Sam. Gracias por su participación en el programa.